Bueno, hola a todos y a todas. Y para mí es un privilegio formar parte de este grupo de ponentes que van a participar en Bimagistral. Así que, pues bueno, esperemos que disfrutemos de la presentación que voy a dar hoy, del tema que yo creo que es de interés, sobre todo para todos aquellos que están más involucrados en el ámbito de la formación, aunque voy a hablar de un tema que es muy aplicable para cualquier categoría, ¿no? Hasta las máximas categorías del alto rendimiento. Por lo tanto, creo que es importante que entendamos que todos pasamos por una fase de aprendizaje. Es una fase continua en la que creo que, independientemente de la edad que uno tenga, estamos en un continuo reciclaje y estamos preparados para pues desaprender y volver a aprender cosas nuevas. Por lo tanto, lo dicho, creo que la presentación de hoy lo vamos a llevar al ámbito del fútbol, al ámbito de las tareas, pero es muy aplicable pues para cualquier entrenador y, en este caso, para cualquier equipo, ¿no? De cualquier estructura. Voy a hablar sobre los contextos de aprendizaje para mejorar las situaciones de finalización. Dicho lo cual, voy a hablar del concepto contextos de aprendizaje, donde haré especial hincapié en lo que significa aprender o qué es un contexto de aprendizaje, y luego vamos a ir ya a una parte más práctica, donde hablaré en profundidad sobre la concepción que yo tengo de las tareas y cómo podemos desarrollar las situaciones de finalización, ¿de acuerdo? Desde las diferentes perspectivas que nos ofrece el juego. Siempre vamos a atender al juego. Pues vamos a empezar, ¿de acuerdo? Para cualquier duda o cualquier aclaración, ahí abajo siempre os dejo mis redes sociales para que podáis contactar conmigo sin ningún problema y pueda resolver cualquier duda que se os pueda generar. Como primer punto, me parece importante que entendamos lo que es un contexto de aprendizaje. Si hacemos referencia a todas las teorías que nos hablan del aprendizaje, vemos que todas las teorías llevan una evolución, ¿no? Parten de la teoría conductivista cuando Pavlov, Skinner, los primeros estudiosos del ámbito del aprendizaje nos hacían referencia a las conductas, ¿no? Que el ser humano aprendía a través de las conductas, a través de un estímulo que existía y una respuesta que se le daba. Por lo tanto, a eso que se generaba entre medias, a esa asociación entre estímulo y respuesta, correspondía una conducta. Poco a poco eso fue evolucionando y encontramos que el individuo, en este caso la persona, forma una parte activa dentro de este proceso. Es un elemento absolutamente indispensable. Entonces, todas las teorías van evolucionando a través de lo cognitivo y lo constructivo. Quiere decir que se le da al individuo la importancia de construir su propio aprendizaje, empezar a darle significado, ¿de acuerdo? Entonces, todas las teorías van tendiendo a que el individuo adquiere protagonismo, el individuo se relaciona en un contexto, tiene que interaccionar, a partir de ahí empieza a estimularse con todo lo que ve y va aprendiendo de esa interacción en el contexto. Lo posiblemente, pues bueno, lo aclararemos un poquito más adelante, pero simplemente para entender la evolución. Hasta que llegamos a la última, que es la propuesta que nos hace Howard Gardner de las inteligencias múltiples, donde nos habla de que el individuo tiene la capacidad de manifestar muchos tipos de inteligencia. No solamente la relacionamos con lo matemático, lo lingüístico, sino que la inteligencia corporal o kinestésica la habilidad que tiene el ser humano, la capacidad de generar o de manifestar movimientos mucho más fluidos, la inteligencia intrapersonal, la interpersonal. Bueno, hay varias inteligencias que Howard Gardner nos empieza a hablar. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me interesa mucho relacionarlo con el ámbito del fútbol. Porque de esta manera vamos a entender que los jugadores pueden ser inteligentes desde muchas perspectivas, no solamente desde la perspectiva de interpreta el juego, ¿no? Eso podría ser referente
a la concepción de inteligencia espacial, ¿no? Que nos habla en este caso Howard Gardner en su libro Las inteligencias múltiples. Por lo tanto, aquel que es muy habilidoso, pues también está desarrollando un tipo de inteligencia. Aquel que es un líder también tiene unas características muy especiales con respecto a una inteligencia. Entonces, que lo entendamos desde esa dimensión. Dicho lo cual, me parece importante que definamos el concepto de contexto de aprendizaje. Y para mí, el contexto de aprendizaje no es nada más que un espacio de interacción en el que se estimulan los procesos cognitivos de las personas, en este caso de los jugadores, y o se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que tenemos dos maneras de aprender. Una en la que va a haber un elemento que es el entrenador, que me va a permitir a través de un trato directo o a través de mensajes el establecer un proceso en el que me va a enseñar y el sujeto, en este caso el jugador, va a aprender. Pero por otro lado, se puede generar un contexto, se puede generar un espacio en el que el jugador va a interaccionar y posiblemente pues con otros compañeros y enfrentándote a adversarios va a ser mucho más enriquecedor para esa interacción, en el que también vamos a tener la posibilidad de generar aprendizaje. ¿Por qué? Pues porque los procesos cognitivos se van a activar y el jugador va a observar, va a recibir información a través de los diferentes sentidos, va a ver cosas, va a sentir cosas y va a poder discriminar y empezar a maquinar ese músculo que tenemos dentro de la cabeza, activando todos esos procesos cognitivos. Por lo tanto, dicho lo cual, me interesa muy mucho que entendamos que el contexto de aprendizaje puede provocar dos cosas. Puede provocar un aprendizaje consciente o un aprendizaje inconsciente. ¿Esto qué quiere decir? Que el escenario que yo creo puede estar absolutamente controlado, decir, lo quiero hacer por esto y por esto para que el jugador aprenda, pues voy a poner un ejemplo. Preparo una tarea para que se mejore los cambios de orientación. ¿De acuerdo? Entonces yo planteo una tarea y mi objetivo, mi planteamiento es que a través de esa tarea se están mejorando los cambios de orientación. Pero de una manera inconsciente, por cómo la he planteado, porque tiene que perfilarse hacia el lado derecho para poder orientar y jugar al lado izquierdo, nos estamos dando cuenta de que también estamos trabajando pues, situaciones para dar soluciones al poseedor del balón, unos desmarques de apoyo. Pero yo no lo tenía previsto, pero también se trabajan. Entonces, quiero decir que todas las tareas, todos los contextos, hay una parte que el entrenador no tiene controlada, ¿de acuerdo? Aunque nosotros como técnicos tenemos que tratar de tener el control sobre todo lo que queremos influenciar en el jugador, sobre todos los conocimientos que queremos aportarle al jugador, va a haber otros en los que posiblemente se nos pasen desapercibidos o no tengamos presencia. Entonces, es muy importante que los contextos se creen atendiendo una serie de características que os voy a mostrar al final de la presentación. ¿De acuerdo? En definitiva, que reproduzcan y que recreen situaciones que se vivencian en el juego, porque de esa manera vamos a posibilitar al jugador a que adquiera pues, esos comportamientos o esas acciones que yo no las tenía previstas, pero que le van a servir para ser mucho más eficiente en el juego. Haciendo un resumen de lo que he dicho en la presentación, en la primera diapositiva, cuando hablaba un poco de la evolución que han tenido las diferentes teorías del aprendizaje, llegamos a esta conclusión, ¿de acuerdo? La conclusión es que el jugador es una parte activa dentro de su propio proceso de aprendizaje. Por lo tanto, tenemos que darle el protagonismo que se merece. No vamos a coger los entrenadores el protagonismo de yo soy el que enseña y yo soy el que regulo esto. No, el jugador realmente a través de su interacción, que ya lo vamos a ver en el tercer punto, es el que va a ir discriminando, aprendiendo y desaprendiendo y construyendo nuevos esquemas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, jugador, elemento importante como elemento activo, ¿de acuerdo?
El segundo punto es el contexto. El contexto. Yo hablo de contextos de aprendizaje y las teorías nos hablan de que el entorno ya va a tener una influencia importante en los aprendizajes que se vayan a generar en el jugador. El tercer punto es la interacción de otros. ¿Por qué? Pues porque con esa interacción va a provocar pues, imitación de modelos, va a provocar discriminación de comportamientos, va a provocar una serie de vivencias y de experiencias que va a permitir al jugador también pues, construir nuevos esquemas y nuevos aprendizajes. Y por último están los estímulos. Los estímulos que yo implemento tanto en la tarea como desde mi posición de entrenador, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los inputs que están dentro y los outputs que yo genero desde fuera. Por lo tanto, entendemos el contexto como esa recreación que yo planteo y donde el jugador tiene que ser un elemento activo, el contexto nos tiene que dotar de los recursos, en este caso, de los escenarios para que se produzcan los aprendizajes que quiero. La interacción de los otros va a adoptar un papel muy importante y los estímulos que estén dentro y que se den desde fuera también van a tener su relevancia. Dicho lo cual, no voy a insistir mucho en la figura de la izquierda, donde, pues bueno, simplemente resaltar al jugador como el elemento fundamental de este proceso. El entrenador va a ser un mero guía pues de los aprendizajes del jugador. El entrenamiento va a ser ese vehículo o ese contexto que nosotros vamos a utilizar para que el jugador evolucione y mejore. Y el entorno es todo aquello que nosotros tenemos que tratar también de atender y de cuidar. ¿Para qué? Pues para que no se disperse el foco en lo que realmente para nosotros es relevante. Porque las influencias desde el exterior, las influencias de lo que sucede, las influencias en la familia, las influencias en el colegio, las influencias en las amistades, a veces condicionan en una serie de experiencias que luego van a tener una influencia en los aprendizajes que vivencian desde los propios contextos que creamos en el entrenamiento. Por tanto, me interesa que entendamos esas tres etapas que yo marco en la diapositiva, donde hablo que el aprendizaje es la base del rendimiento. Quiero decir, yo tengo que mostrar una buena actitud y una buena predisposición a aprender, a generar nuevas estructuras mentales, a construir mi propio aprendizaje, a adquirir nuevos comportamientos para que eso me permita dar un salto cualitativo, me permita mejorar, ser mejor de lo que era antes y a la postre esa mejora me permita pues rendir, ¿no? Obtener rendimiento, que al final es lo que buscamos todos como entrenadores, el que nuestros jugadores rindan al máximo de sus posibilidades. Pues tenemos que entender que eso va a partir de que los jugadores tengan la capacidad de aprender, porque de esa manera mejorarán y a la postre rendirán. Y por lo tanto voy a hablar ahora de lo que son las tareas, ¿de acuerdo? He dicho que el contexto de aprendizaje es un elemento importante, pero vale, ¿en qué consiste el contexto de aprendizaje? Pues el contexto de aprendizaje, para mí hay varios, ¿no? Pero yo sí me gusta mucho focalizarme en las tareas. ¿Por qué las tareas? Porque nos permiten vivenciar, nos permiten practicar. Y todos sabemos, o por lo menos los estudios así lo demuestran, que a través de la práctica es como mayor aprendizaje generamos. Yo puedo escuchar una clase magistral, pero todo lo que recepciono por el sistema auditivo pues se queda hasta un 5%, ¿no? del mensaje. O se genera un 5% del aprendizaje, pero sin embargo con lo que vivencio a nivel práctico puede llegar hasta un 75%. Por lo tanto es muy importante entender la práctica como un punto fundamental en el desarrollo y mejora de nuestros jugadores. Por lo tanto, las tareas para mí son la reproducción en contextos de juego. ¿De acuerdo? Es muy importante que para que podamos atender a esa parte que la queremos trabajar de una manera consciente e inconsciente, que recreemos un contexto apropiado de juego.
Las tareas me tienen que permitir mejorar las estructuras del jugador, ¿vale? En estructuras yo hago una concepción del jugador en base a lo que entiendo que representa el juego, lo que implica el juego, y lo divido en diferentes estructuras. Por lo tanto, no voy a profundizar sobre eso, pero las tareas me tienen que permitir mejorar en cada una de las estructuras que yo planteo o que entiendo que se compone el jugador. Por otro lado, las tareas me tienen que permitir desarrollar el modelo de juego. Todo club, todo equipo tiene que tener definido una serie de comportamientos colectivos, grupales e individuales que le van a permitir tener una guía sobre la que trabajar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es importante que las tareas también atiendan a ese modelo de juego. Y lo más importante de todo, las tareas tienen que generar en el jugador adherencia, tienen que generar atracción para la práctica, tienen que generar un aprendizaje. Por lo tanto, aquí se refuerza esa teoría de contextos de aprendizaje, ¿no? La propia tarea tiene que aportar conocimientos a los que la practican, ¿de acuerdo? Desde la propia práctica, desde la propia vivencia de experiencias dentro de la tarea, desde la propia interacción en el juego, ¿de acuerdo? Y la tarea tiene que generar un estímulo que permita provocar cambios o asentar comportamientos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, entendamos las tareas desde toda esta complejidad. Hay un ejemplo de una tarea en la que, pues como veis, yo la categorizo como posesión técnico-táctica porque el objetivo principal es poseer el balón, pero a partir de ahí se desarrolla un objetivo secundario que es progresar. Esta tarea, pues, representa una situación, reproduce una situación de juego. Hay una línea de 4+1, otra línea de 4+1 con un adelantado, donde lo que pretendo es, a través de una circulación de balón, desorganizar a la línea defensiva, conectar con el alejado y incorporar jugadores desde líneas más retrasadas para progresar en el juego. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nos está permitiendo mejorar estructuras a nivel coordinativo, como pueden ser acciones técnicas de dominio de balón, a nivel cognitivo, como son diferentes comportamientos que nosotros categorizamos en cuanto a comprensión e interpretación del juego, en este caso, cómo dominamos la línea, conceptos de saltos y coberturas, conceptos de triángulos para dar soluciones al poseedor del balón, conceptos de rupturas, conceptos de incorporación de jugadores. Hay una serie de comportamientos que nosotros tenemos definidos dentro de la estructura cognitiva que son aquellos contenidos que nosotros queremos implementar en el jugador, ¿de acuerdo? Generar un conocimiento a nivel futbolístico. Y pasamos a continuación a entrar un poquito en salsa, en el jugo de la presentación, porque os hablaba de que iba a hablar de los contextos de aprendizaje relacionados con las situaciones de finalización, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo entiendo que hay tres tipos de situaciones de finalización, ¿de acuerdo? Entendiendo la situación de finalización como esa situación que me va a permitir acabar con un tiro a portería, con una acción que acaba en portería, ¿de acuerdo? Vamos a entender la situación de finalización como eso, como una situación que se genera en el partido y que me da la posibilidad de acabar en gol. Por lo tanto, yo entiendo que hay tres tipos, o las diferencio en tres tipos. ¿Para qué? Para que de esta manera yo pueda trabajarlo y planificarlo. ¿De acuerdo? Pues porque si la entendemos desde la globalidad y no la divido o no discrimino en diferentes acciones, posiblemente entremos en el problema de que siempre tendamos a trabajarla de la misma manera. De esta manera me va a permitir discriminar y en algunos casos potenciar las situaciones de tiro, como pongo ahí, o las situaciones de llegada o las situaciones de duelo. En el caso de la primera, las situaciones de tiro, decimos que son situaciones de finalización en la que la acción ejecutoria del tiro adquiere todo el protagonismo en el desarrollo de la tarea. Aquí el tiro va a ser el elemento a incidir, el foco en el que le vamos a poner constantemente atención, ¿de acuerdo? Vamos a darle mucha importancia a esa acción ejecutiva. Por lo tanto, todo lo que plantee, lo vamos a ver más adelante, va a ir enfocado a cómo mejoro esa situación en concreto.
Las situaciones de llegada es una situación de finalización en la que se conecta con jugadores habilitados para asistir y se manifiesta la incorporación de jugadores a zonas de remate. Quiero decir con esto que en la situación de llegada tengo que conectar con otro jugador para que este jugador, o bien a través de un centro lateral o un pase profundo o un pase atrás, conecte con un jugador que va a acabar finalizando. ¿De acuerdo? Por lo tanto, las vamos a ver también a continuación. Y las situaciones de duelo las entiendo como situaciones de finalización en la que se plantea a través de una confrontación directa con un adversario. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos 3 grupos. Y ahora vamos a ver cómo trabajamos las situaciones de finalización para realmente profundizar en este contexto de aprendizaje, en cómo enseñamos al jugador, cómo el entrenador las va a utilizar para generar un estímulo y que produzca conocimientos, ¿no? y que produzca mejoras en el jugador. Vamos a empezar con las de duelo. Las situaciones de duelo las entiendo como situaciones que lo más importante es habilitarse espacios para finalizar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el duelo, cuando yo afronto un duelo, lo que me tiene que permitir el duelo va a ser habilitarme un espacio para que yo finalice en la portería. Entonces, 2 tipos, ¿de acuerdo? Las que me habilitan espacios para un beneficio propio, vamos a ver un vídeo. Iñaki Williams, Zitzer, Williams, belövi. Ya vemos, hay una recuperación de balón por parte de Iñaki Williams. En este caso hace una conducción, le viene el duelo lateralizado, trata de habilitarse un espacio alejando el balón, en este caso con la conducción del defensor que le viene al duelo, y finalizar. O las situaciones de duelo que permiten habilitar espacios para finalizar a un compañero, como vamos a ver a continuación. En este caso vuelve a meter Williams, pero en este caso le habilita a un compañero, en este caso Muniain. Como vemos, es una situación, aunque aparecen más jugadores, pero que se puede reducir a una situación de duelo 2 contra 2, en las que Muniain está defendido o está acosado por un jugador e Iñaki Williams está acosado por otro jugador. Entonces, en ese 2 contra 2 interpretan el momento idóneo para conectarse el balón con un pase y finalizar en ventaja, ¿de acuerdo? Vale, ¿qué tenemos que saber? ¿Qué tenemos que saber sobre las situaciones de duelo? Que lo más importante es que tienen que acabar en gol. El gol es lo que yo voy a buscar. No entiendo una situación de finalización si no acaba en gol, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los duelos yo le voy a exigir que no solamente supere a su rival, sino que además el gol va a ser el objetivo final. Me habilito, saco ventaja, pero eso me tiene que permitir hacer gol. Y es muy importante para ello que recojamos información. ¿De dónde? En este caso, del portero, porque es el elemento continuamente a tener controlado. Nos interesa muy mucho el saber si el portero está preparado, no está preparado, está fuera de zona. ¿Por qué? Pues porque el objetivo es meter gol y muchas veces no tengo yo que superar el duelo, sí puedo hacer un gol directamente. Entonces, importante tener información sobre el portero y tener información sobre el contexto, ¿de acuerdo? El contexto es esa situación que a mí se me presenta. Es una situación en superioridad. ¿Por qué? Pues porque estamos más de mi equipo que del otro. Es una situación en desventaja numérica porque tengo más oposición y voy yo solo, es un 1 contra 2. Es una situación en igualdad, es una situación más alejada, es una situación más lateralizada. Tengo que recoger información y tener información del contexto. Y las vamos a trabajar en esta perspectiva, ¿de acuerdo? Vamos a tratar siempre de sorprender. Por lo tanto, cuando yo trabaje esto a mis jugadores, les voy a dar el estímulo de que tenemos que buscar la sorpresa y para esto tendremos que jugar rápido.
Para esto tendremos que buscar despistes o desequilibrios de los defensores. Entonces, buscar sorprender también para la finalización, ¿de acuerdo? No siempre tengo que superar, como he dicho antes, el 1 contra 1 con un regate. No, igual el portero está esperando a que yo juegue con mi compañero y lo que puedo hacer es finalizar yo con una sección de tiro. Entonces, la sorpresa. Segundo punto débil. Buscar cuál es el punto débil en la situación. ¿Sí? Si el que me defiende se perfila mejor para un lado que para el otro. Si el que me defiende es zurdo o es diestro. Si me interesa atraer al defensor para habilitar a mi compañero. ¿Cuál es el punto débil de la situación? Y luego generar una opción ventajosa. Los 3 puntos van muy ligados unos a otros. La opción ventajosa es que yo tengo que discernir en esa situación, que suelen ser situaciones muy rápidas, cuál es la mejor opción. O que yo me la juegue y yo finalice, o que mi compañero habilita a mi compañero para que sea mi compañero el que finalice. Entonces, tengo que tratar de buscar la opción ventajosa siempre. Tenemos que dominar varias cosas. El timing y la iniciativa, por lo tanto, cuando yo plantee este tipo de tareas a los jugadores, les haré hincapié en que tenemos que dominar a veces, ir más rápido, otras veces darle más pausa. ¿Por qué? Pues porque quizás me interesa eso. Quizás me interesa darle un poquito de pausa porque mi compañero se está incorporando y me interesa generar una situación de superioridad. O igual me interesa ir más rápido porque tenemos que aprovechar la ventaja numérica que tenemos. Bueno, pues entender lo que demanda cada situación. Tenemos que dominar las diferentes zonas de interacción. Los duelos que se generan dentro del área, los duelos que se generan de una situación más diagonal o de una situación más centrada. Olvidarnos de que el duelo siempre se genera desde una perspectiva centrada. Pocos duelos se producen desde ahí. Por lo tanto, atender a todas las perspectivas. Y luego las estructuras que manejo a la hora de preparar una situación de duelo. ¿Vale? Puedo plantear una situación paralela, puedo plantear una situación vertical, que suelen ser muy recurrentes. Juego con el delantero soporta, atrae al defensor y a partir de ahí me permite a mí habilitarme un espacio para generar una ventaja, ¿no? Posicional y poder finalizar, o una disposición más escalonada también, en una más diagonalizado, como vamos a ver alguna de las tareas, que le permite generar incertidumbre al que defiende. Y estas son las situaciones que nosotros planteamos, ¿de acuerdo? Las situaciones a trabajar serían de 1 contra 1, 2 contra 1, 2 contra 2 y 3 contra 2. ¿Por qué no pongo situaciones más amplias de 3 contra 2? Porque creo que ya estaríamos en una situación más jugada y realmente ahí no estaríamos potenciando los comportamientos que se manifiestan en los duelos, que tienen que ser acciones muy rápidas, acciones muy precisas y para trabajar el generar ventajas, el sorprender y el buscar el punto débil, ¿de acuerdo? Lo otro ya nos llevaría más al juego. Por lo tanto, simplemente que las podemos trabajar desde estas perspectivas. Y aquí pues os lanzo algunas ideas sobre qué tipo de outputs yo puedo lanzarle al jugador, ¿de acuerdo? Pues que manejen los tiros como primera opción, que dominen el timing en las zonas, pues que cuando estén cerca que busquen el tiro, si están lejos que busquen superar al rival para luego avanzar a una situación de 1 contra el portero, bueno, etcétera, etcétera. Una serie de ideas que nos pueden ayudar a trabajar este tipo de situaciones. Y aquí tenemos varios ejemplos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como os he dicho, tenemos duelos 1 contra 1 dentro del área. ¿Vale? Yo planteo esa situación y la recreo en una situación que se puede generar dentro del área. Como veis, aunque se ve muy rápido, me habilito y finalizo. No estoy buscando regatear, porque aquí no tengo tiempo. Entonces son ese tipo de comportamientos los que quiero que el jugador adquiera y que el jugador entienda, ¿de acuerdo? Pues duelos 1 contra 1 fuera del área, pues aquí pues permito que estos jugadores, si se va a salir de zona, vengan un acoso y lo que busco es
habilitarse una situación, en este caso, sí que se puede generar un supero al rival para finalizar. Tenemos una estructura, ¿de acuerdo? Diagonal, en la que obligo al jugador que le pasa el salir del fuera de juego y le estoy dando mucho más realismo. Esta situación genera incertidumbre al defensor. Siempre las trabajamos con una opción de transición, ¿de acuerdo? O tras una acción defensiva de despeje se genera una situación de 3 contra 2. Obligatorio finalizar lo antes posible. Es muy importante el que las acciones de los duelos se ejecuten con pocos toques, ¿de acuerdo? Pocos toques, hago referencia a pocas asociaciones, ¿de acuerdo? En el caso del 3 contra 2, no más de 2 asociaciones entre compañeros. Y en el caso del 2 contra 1, no más de una asociación. Me asocio y finalizo. Tenemos las situaciones de llegada como otro bloque importante a la hora de trabajar las situaciones de finalización y pues vamos a ver unos vídeos también para que entendamos cómo se generan, ¿de acuerdo? Básicamente las entendemos que vamos a provocar situaciones de llegada ante defensas organizadas y ante defensas desorganizadas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto es otra defensa organizada. El balón tenso hacia el segundo palo. Yuri aparece muy bien y termina marcando el primer tanto del partido. No podía ser otro jugador sino Iker. O defensas desorganizadas. Gana la espalda de nuevo la defensa. Otra situación de llegada ante una defensa desorganizada. Al ataque rápidamente Morcillo, busca el centro, es buena, le quedó. Williams ahora con la pelota. Carlos Fernández, pero levantó la bandera al asistente. Cuidado, Iñaki Williams se la lleva con el pecho dentro del área. Muy bien y termina. Vale. Esto van a ser las alternativas o los planteamientos que nosotros vamos a proponer para trabajar las situaciones de llegada, ¿de acuerdo? O sea, vamos a trabajarlo desde situaciones de contraataque, en los que posiblemente la mayoría de veces se darán situaciones ante defensas desorganizadas, ante defensas en bloques bajos, posiblemente, normalmente esa estructura nos va a permitir hacer un ataque ante una defensa organizada, defensa ante bloque medio o bloque alto, lo que me va a provocar también tener que superar esa línea defensiva y generar un desajuste en la defensa. Y también nos parece interesante afrontar los duelos, trabajar las situaciones de llegada a través de afrontar duelos en situaciones laterales o en banda, ¿de acuerdo? Dicho esto, recalco que es muy importante que todo acabe en gol. Tenemos que poner el foco en las situaciones de llegada, que tenemos que generar una situación ventajosa. Es muy importante que la llegada nos permite generar una situación ventajosa. Para ello, la circulación debe encontrar siempre al hombre libre, o bien que rompe línea, o bien que recibe en amplitud y está habilitado para sacar centro y encontrar jugadores en zona de remate. Y tiene que optimizar las situaciones ventajosas. Por lo tanto, la llegada, cómo genero situación ventajosa y cómo optimizo esa situación ventajosa. A través de el remate acaba en gol, optimizamos las zonas de llegada, cómo ocupamos esas zonas de llegada, el pase tiene que encontrar un rematador final y cómo dominamos el timing y el equilibrio y las vigilancias, ¿de acuerdo? Como elementos también importantes. Y estos van a ser los puntos en los que nosotros vamos a incidir cuando las trabajemos, ¿vale? Vamos a hacer especial hincapié en el remate, pues sobre todo, como van a ser situaciones muchas lateralizadas, de centro lateral, pues cómo utilizamos el recurso de la cabeza, ¿de acuerdo? A la hora del remate. Cómo utilizamos los conceptos de los recursos, que yo hablo de los recursos utilizo la puntera, meto gol con el pecho, la doy con el talón, ese tipo de recursos, ¿de acuerdo? Y superficies seguras de finalización, superficies seguras de contacto y de golpeo, ¿de acuerdo? Entonces, el remate, cuando corrijamos sobre el remate, tendremos que hacer especial hincapié en este tipo de conceptos. Con respecto a las zonas, lo mismo, cómo ocupamos la zona del primer palo, cómo ocupamos la zona del segundo palo, cómo ocupamos esa zona de pase atrás,
o esa zona intermedia, ¿no?, que se genera. Entonces también tenemos que entender que en las situaciones de llegada vamos a tener que poner el foco en las zonas. En los pases, exactamente igual que el remate. Es otra acción técnica que también requiere de corrección y requiere de atención. El pase atrás, cómo es el pase atrás, encuentra el rematador, si el pase es tocado al primer palo buscando incluso el fallo rival, si es por delante de la línea, si es un pase aéreo, cómo es, si es muy tocado, si es muy bombeado para llegar a zona de segundo palo. Todo eso tiene que estar presente en las situaciones de llegada. ¿Cómo dominamos el timing? Lo mismo, para anticipar, cuando no tengo balón, cómo llego a una situación, cómo no me precipito y conecto pase con llegada, cómo ganamos la acción, tanto con balón o sin balón, y el jugador con balón, cómo interpreta el momento adecuado de conectar con el pase. Y luego un concepto de equilibrio y vigilancias que me parece muy interesante resaltar en el concepto de las llegadas, porque al final son tareas en las que llegamos a unas determinadas zonas. Por lo tanto, se van a generar tanto segundas jugadas como situaciones de contraataque. Por lo tanto, tenemos que estar siempre predispuestos no solamente a finalizar, sino también a neutralizar cualquier tipo de acción en contra. Os presento algunas de las tareas en base a los tipos de llegadas que os he explicado en la primera diapositiva. Pues esta es una situación en contraataque donde en una situación de inferioridad numérica por parte de los defensores simplemente conecto, juego por fuera y repito, cómo ocupo zonas de llegada, cómo doy equilibrio defensivo, ¿vale? Estoy aquí pendiente tanto de la segunda jugada como de evitar situación de contraataque. ¿Cómo tenemos tareas para afrontar los duelos en banda? Porque me parece muy importante que habilitando una situación en ventaja en banda a través de superar a un rival, pues me va a permitir sacar una situación de centro o de pase atrás con incorporación de jugadores. Por lo tanto, me gusta hacer hincapié en estas situaciones de duelos. Bueno, la primera es un centro lateral con duelos en zona de finalización. Y ya las otras van más ligadas a provocar duelos, ¿vale? En este caso un duelo 1 contra 1, tenemos un 2 contra 1 en banda, o tenemos la última, que es un remix en la que tanto trabajo la incorporación del lateral, un 2 contra 1 contra el lateral contrario. Repito, importante, zonas de llegada, ocupar zonas de rechace, y en el otro lado simplemente se jugará el duelo del extremo con el lateral y insistir, zonas de llegada, timing y ocupar zonas de rechace. Y cuando las planteo también ante diferentes tipos de bloques, bloque bajo o bloque medio, pues que seamos conscientes que en este caso, si lo afronta un bloque alto, lo que voy a tener que buscar es esa espalda de ese bloque, ¿de acuerdo? Ese espacio, aprovechar ese espacio que se genera entre el portero y los defensores. ¿Para qué? Pues para que con una conducción ya esté ganando distancia y aquí se me posibiliten pues, muchas alternativas de conectar con los jugadores adelantados. Bueno, esta es un antebloque bajo en la que antes bloques bajos lo que voy a priorizar es el filtrado de balones y por lo tanto se van a generar más situaciones de o pases tocados a zona de primer palo o situaciones de pase atrás. Antebloque alto con oposición sería exactamente lo mismo. Buscamos espacio a la espalda de los defensores. Y antebloque bajo con oposición, pues lo mismo. Lo que voy a buscar es filtrar ese pase y provocar ese balón tocado a zona de primer palo o ese pase atrás. ¿De acuerdo? Básicamente, que entendamos que tengo que construir diferentes contextos para atender a las situaciones de finalización. En este caso estamos hablando de situaciones de llegada, pues enriquecerlos ante todas las situaciones que se puedan generar. Y por último tenemos las situaciones de tiro y con esto ya acabamos, ¿de acuerdo? Las situaciones de tiro, analizamos el juego y vemos que puedo finalizar dentro del área. Vemos que puedo finalizar dentro del área.
O veo que puedo finalizar con una acción propia individual desde fuera del área, o desde fuera del área también tendré que evitar, al contrario, para sacar una situación de finalización. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo mismo que en las anteriores, tengo que atender a los diferentes contextos que se me pueden generar. No solamente utilizar la tarea que creo que hemos hecho todos toda la vida de se la paso al entrenador, me la devuelvo y tiro desde fuera del área. No, entender que tengo que enriquecerlo mucho más desde la complejidad. Por lo tanto, objetivo, insisto, en situaciones de finalización, el gol. Y en este caso, foco en la acción ejecutiva del tiro. ¿De acuerdo? Ahí va a ser nuestro principal punto de corrección, el tiro. Por lo tanto, es muy importante tener información sobre el portero. Si vamos a provocar situaciones en las que vamos a dar facilidad a la acción del tiro, tengo que saber en todo momento dónde está el portero. ¿Para qué? Pues para acercarme más al objetivo, que es en este caso meter gol. Y vamos a insistir en estos 3 puntos, ¿de acuerdo? Sorprender, siempre tratar de que la sorpresa sea un punto importante. Para eso, finalizaciones a un toque, utilizar los recursos, la puntera, el tacón, utilizar los amagos, los regates, incluso la vaselina, ¿de acuerdo? Siempre tratar de sorprender, porque la sorpresa nos permite, pues, nos permite anticipar la situación, ¿de acuerdo? Buscar puntos débiles. Puntos débiles me refiero a que dónde está el espacio libre. Igual el portero está mal ubicado y tenemos que ver dónde está el espacio libre. O simplemente no le está dando tiempo a retornar a su posición, a una posición correcta, y el espacio libre pues se me está generando pues cerca del primer palo. La opción de finalizar entre las piernas, sobre todo en los duelos 1 contra 1, los tiros rasos cruzados que se alejen de la trayectoria del portero, y buscar palo corto, palo largo, dependiendo de la situación, ¿de acuerdo? O también entender que se puede generar buscando una situación ventajosa, ¿vale? La primera, hago referencia a jugadores en zona de rechace. Quiero decir, yo finalizo para que alguien la pare, para que el portero la pare, y la estoy finalizando en una zona donde acumulo más jugadores de mi equipo, ¿vale? Lo que voy a buscar, sé que no voy a conseguir el gol, pero voy a buscar que en el rechace saque ventaja un compañero. O me habilito, como hemos visto el gol de Raúl García, a través de un regate o a través de un control, una situación ventajosa para poder finalizar de una manera mucho más cómoda. Tenemos que trabajarlas desde las diferentes situaciones que se plantean, pues desde dentro del área, situaciones desde fuera del área, desde larga distancia, situaciones más laterales, situaciones que van de dentro a fuera o de fuera a dentro, o también trabajarlas en función del sistema, ¿de acuerdo? Entonces, que entendamos que es mucho más complejo que se la paso a mi entrenador, me la devuelve y desde la frontal del área chuto a portería, ¿de acuerdo? Fijaros con cuántos contextos puedo enriquecer la tarea y puedo generar aprendizajes y mejoras en mis jugadores. Y en las situaciones de tiro vamos a darle importancia a la acción previa y a la acción complementaria, ¿de acuerdo? Acción previa me refiero a todo eso que se genera previo al tiro. Bien el desmarque, ¿vale? Yo me genero un espacio para yo finalizar, o bien al desmarque del compañero. El compañero con el que voy a conectar es el que va a finalizar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, entenderlo desde esos movimientos, darle calidad a esos movimientos. También corregirlos, también hacer hincapié en que no solamente es ejecutar, sino en lo que pasa antes le vamos a dar relevancia o al concepto de tercer jugador. Y las acciones complementarias de cómo conduzco, ¿vale? Si estoy conduciendo con el exterior del pie y luego no voy a tener opción de finalizar, o si lo que busco es una trayectoria que me permite generar una situación ventajosa de tiro, qué tipo de control hago, qué tipo de pase estoy dando, qué tipo de regate, ¿vale? Vamos a hacer, vamos a darle también espacio a mejorar esas acciones que complementan la situación de tiro. Y recordar simplemente que tienen que ser secuencias cortas. Si quiero poner el foco en la acción del tiro, no tengo que establecer secuencias de más de 2-3 pases, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque el foco está en el tiro. Lo que quiero es que haya un pase, puede haber una segunda acción, se incorpora un tercer jugador y ya tiene que haber un tiro. Si no, lo estamos convirtiendo en una llegada. Si no, se está desvirtuando
el poder poner el foco sobre la acción ejecutoria del tiro, ¿de acuerdo? Y simplemente veremos unos ejemplos, como hemos visto en las situaciones anteriores, pues ya veis, pues a través de un desmarque, en este caso un tiro dentro del área con duelo, o un desmarque versus el portero, una acción de movimiento desmarque para finalizar con el portero, o aquí le metemos oposición y el objetivo es buscar habilitarme un espacio y finalizar, o trabajar el concepto de tercer jugador, repito, foco, finalización y hacer hincapié en el rechace, ¿vale? Concepto de transición. O aquí con oposición, o unos movimientos simplemente muy analíticos de habilitarme un espacio a la espalda de un contrario, en este caso simulamos con unas figuras, unas siluetas y finalizar. Básicamente sería eso, ¿de acuerdo? Estas últimas diapositivas simplemente nos hablan de lo importante que es el diseño de las tareas. Por lo tanto, las tareas tienen que contemplar todo lo que va a suceder en el juego. Y a mí me gusta representarlo pues, de la siguiente manera. Las tareas siempre tienen que atender a conceptos espaciales, es decir, en qué espacio la voy a desarrollar, qué tipo de intervención voy a plantear, si va a ser una intervención por tiempo o por acción, qué tipo de interacción busco en ella, si es un desarrollo de comportamientos individuales o grupales o colectivos, qué interacción voy a plantear, si la quiero desarrollar con oposición o sin oposición y si la desarrollo con porterías o sin porterías, ¿vale? Esos elementos siempre los tengo que tener presentes, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque nos acercan a la realidad del juego. Es muy importante el espacio en el que me maneje. Si la voy a ejecutar por tiempo o no, simplemente son acciones. La interacción, si tengo compañeros, si tengo adversarios, ¿de acuerdo? Oposición y porterías. Y otros elementos que para mí son muy relevantes a la hora de darle realidad y un contexto cercano al juego. Y es que la tarea tiene que estar impregnada siempre de conceptos decisionales. La toma de decisión adquiere mucha importancia. Recree contextos de juego, se trabaje en especificidad, quiero decir, para mí es muy importante que la trabaje dependiendo de las diferentes posiciones. A mí no me gusta trabajar una situación asociativa en la que tenga que estar continuamente rotando por todas las posiciones, no, prefiero poner el foco en los comportamientos que se van a manifestar en esa posición en concreto. Tienen que tener un carácter competitivo porque eso le van a dar mucha riqueza dentro de la estructura competitiva. Tiene que manejarse a ritmos altos porque si acostumbramos al jugador a entrenar a ritmos altos, vamos a conseguir que compita a ritmos altos. Y el concepto de transición siempre tiene que estar presente. ¿Por qué? Porque es una parte importante en el juego. Ataco, defiendo, paso de atacar a defender y paso de defender a atacar. Por lo tanto, la fase de transición es algo que tengo que inculcarla muy mucho en nuestros jugadores, porque se olvidan muy fácil. Se piensan que la acción de finalización es solamente tirar. No, tengo que entender que tiro y si no meto pasa algo después. Y bueno, aquí simplemente es una tarea que no voy a explicar, pero para que veáis un poco cómo incluyo esos elementos que os he hablado anteriormente, espacio, intervención, interacción, oposición, porterías, y aquí tenemos las estructuras que desarrollamos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estas son las estructuras que yo contemplo dentro del jugador y cada tarea tiene que permitirnos mejorar y aprender en cada una de las estructuras, ¿de acuerdo? A nivel de lo que corresponda. En este caso los roles, a nivel coordinativo como domino y regateo, a nivel psicosocioemotivo como afronto duelos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Pues bueno, simplemente que vieseis un ejemplo. Y con esto acabamos, ¿vale? Apuntar que es muy importante que creamos en todo aquello que hagamos, en este caso las tareas, que tienen que tratar de ser ajustadas y adecuadas para el contexto que tengo, para el equipo que tengo y para los jugadores que tengo, que nos planteemos objetivos medibles y alcanzables, que sea organizado, que la tenga bien preparada, bien estructurada, que no tenga jugadores parados, que realmente provoque aquello que yo quiero que se ejecute, que se dé. Muchas veces planteamos situaciones de finalización en las que al final no acabamos finalizando. ¿Por qué?
pues porque son demasiado largas, porque son demasiado complejas y nos estamos perdiendo de mejorar en eso que queremos plantear. Que manejemos los diferentes estilos de comunicación y estilos de enseñanza y que evaluemos todo aquello que hagamos. Y bueno, eso sería la presentación, así que espero que hayáis disfrutado, espero que os hayáis llevado cosas para vuestra mochila del aprendizaje, que como os he dicho antes, no solamente los niños aprenden, todos aprendemos y lo primero es los adultos. Así que muchas gracias a esta plataforma Magistral por darme esta oportunidad y espero que sigamos colaborando en más oportunidades. Un fuerte abrazo a todos.